Hola Sheila, soy Alejandro. En primer lugar, disculpa que te atienda de estas maneras, pero bueno, es la única manera que creía que tenía para podértelo explicar. Me preguntabas en primer lugar que no entendías el método para, en este caso, que podamos elegir una inversión u otra inversión, ¿de acuerdo? Básicamente hay varios métodos. Por un lado, los métodos estáticos y por otro lado, los métodos dinámicos. Tienes que tener en cuenta que esto se hace solo por un motivo. El motivo por el que se hace es para determinar si realmente esa inversión merece o no merece la pena. ¿De acuerdo? O sea, tú, en términos reales, cuando vas a comprar una cosa, realmente tienes un coste de oportunidad. Me refiero con esto a que si te compras un móvil de 200 euros, por ejemplo, pierdes la oportunidad de gastar esos 200 euros en otra cosa. Pero ¿qué sucede en el mundo de las empresas? Que ese coste de oportunidad se traduce en otros aspectos. En si yo me gasto en una máquina, por ejemplo, 6.000 euros en comprarla y me produce 1 euro de beneficio, en términos de oportunidad me he podido comprar a lo mejor otra máquina que me cuesta 6.000 euros, ¿de acuerdo? Y que me produzca 10 euros de beneficio, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues para esto tenemos dos métodos, básicamente los métodos estáticos y los métodos dinámicos. Los métodos estáticos no tienen en cuenta cuántos años pasan, sino directamente tienen en cuenta exclusivamente cuánto he invertido en el momento actual, ¿de acuerdo? Es de lo que se trata. En este caso, por ejemplo, el payback o método estático, si te fijas aquí en el ejemplo, yo he hecho un desembolso inicial y tengo unos ingresos, ¿de acuerdo? 400, 350, 250 y 400 euros. En términos del payback o método estático, yo recupero esta inversión de 1.000 euros cuando sume los 400, los 350 y los 200. O sea, a los 3 años he recuperado el dinero invertido, ¿de acuerdo? Fíjate, tengo un segundo caso, es más fácil. Si yo recupero de una manera lineal todos los años una cantidad fija, es muy fácil de hacer. Yo hago un desembolso inicial de 600 euros y el primer año recupero 200, segundo 200, tercero 200, cuarto 200. ¿Esto qué significa? Que con coger, en este caso, el desembolso inicial menos el flujo de caja, o sea, Q, me refiero con flujo de caja los ingresos y los gastos que ha tenido esa máquina. Si la máquina ha ingresado 300 euros y ha gastado o en mantenimiento, reparaciones 100, pues 300 menos 100 dará 200, ¿de acuerdo? Pues es muy fácil en estos casos. Disculpa que salga la ventanita esa. Pues lo único que tengo que hacer que es coger el desembolso inicial y dividirlo entre los ingresos periódicos y me dice el número de años. Y aquí es donde, en el último caso, sirve para ver que este método realmente no es perfecto. ¿Por qué? Porque fíjate, si yo tengo dos opciones de compra o de inversión, para ser más exactos, una máquina A que me produce o que me cuesta, mejor dicho, 800 euros y una máquina B que me produce, o mejor dicho, me cuesta otros 800 euros. ¿Qué sucede? Con la máquina A, yo el primer año he recuperado 400, el segundo año 400, el tercer año 100. En términos objetivos, esta máquina en 2 años la he amortizado, o sea, he recuperado la inversión, 400 más 400, 800. En 2 años recupero la inversión, ¿de acuerdo? Pero si yo veo el total de ingresos de esa máquina es 900 euros, ¿de acuerdo? Mientras que, por ejemplo, una segunda máquina me puede producir el primer año 400, segundo 200, tercero 200 y cuarto 200, en este caso, la máquina voy a tardar más en amortizarla, en recobrar el dinero invertido, en este caso 400 más 200 más 200, en 3 años he recuperado los 800. Pero claro, desde este método, desde el payback, es mejor la máquina de arriba. ¿Por qué? Porque en términos objetivos, en 2 años he recuperado la inversión. Mientras que la máquina de abajo necesito 3 años, con lo cual es peor inversión. ¿Pero qué sucede? Que en términos reales, la máquina de abajo me produce durante 4 años 1.000 euros. ¿Qué prefieres? ¿Una máquina que cada 3 años te produzca 900 euros? ¿O una que te produzca cada 4 años 1.000? Aquí es donde pasamos a ver que este método no es el más adecuado, ¿de acuerdo? ¿Para eso qué existe?
lo que es el BAN, el valor actual neto, que básicamente es una manera que tú tienes para ver cuánto te produciría a día de hoy ese dinero si lo invirtieses, ¿de acuerdo? Perdón, no es coronavirus, es la tos de fumador. Lo que te decía, si te das cuenta, esto es simplemente como una manera de decirte, a ver, si tú inviertes en un banco, ejemplo tonto que siempre pongo, tú coges, tienes 8.000 euros en un banco y te produce el banco un 7% de interés, ¿cuánto vas a recuperar? Pues tendríamos que calcular el 7% de los 8.000 euros y nos daría lo que recuperamos, ¿de acuerdo? Pues el BAN te sirve para ver cuánto recuperas de más sobre ese 7%, ¿me entiendes? O sea, te está diciendo, por ejemplo, para que veas el caso, tú tienes un desembolso de 8.000 euros, el primer año recuperas 4.000, el segundo 6.000. En términos del BAN sería igual a menos A, en este caso, menos el desembolso inicial, más flujo de caja, o sea, lo que has ingresado el primer año, dividido entre 1 más el porcentaje. Sabemos que el 7% es lo mismo que escribir 0,07. Cierro paréntesis, más flujo de caja del segundo año, 6.000, dividido entre 1 más 0,07 elevado a 2. ¿Por qué a 2? Porque es el segundo año de flujo de caja. ¿Esto qué me dice? Que he ganado 978,95 euros, que es más de lo que obtendría en esos 2 años si esos 8.000 euros me produjeran un 7%, ¿de acuerdo? O sea, tú calculas más o menos que tú tienes 8.000 euros, el 10% sería 800, el 7% sería 560 euros, ¿de acuerdo? Pues esta inversión recobras, si te das cuenta, 10.000 euros, 4.000 el primer año, 6.000 el segundo, con lo cual, si tú metes los 8.000 euros en un banco, tú el primer año tendrías 8.000 más los 560 euros que has obtenido, luego tendrías 8.560 euros. Y el segundo año, si vuelves a meter esos 8.560 euros, un segundo que voy a hacer el cálculo, 8.560 euros por 0,07%, te darían otros 599,2 euros. Más los 8.560 euros, significa que tú, invirtiendo los 8.000 euros a un plazo de 2 años, te daría un total de 9.159 euros con 2. ¿De acuerdo? O sea, tú tienes los 8.000 euros, lo inviertes en un banco al 7% de interés y te da 9.000, uy, que se me ha ido, 9.159,2 euros, ¿de acuerdo? Que obviamente, si te das cuenta en este caso, tú has obtenido 4.000 más 6.000, 10.000, es más dinero del que obtendrías a un 7% invertido en un banco. O dicho de otra manera, el banco te está haciendo decirte, ojo, si inviertes 8.000 euros y te da el primer año 4.000 y el segundo año te van a dar 6.000, has ganado 978,95 euros más que si directamente hubieras dejado ese dinero en un banco. Lo mide en coste de oportunidad. Luego, cuando el BAN es positivo, en este caso, te dice que es mejor esto que la otra inversión en la que te van a dar un 7%. Segundo caso, cuando el BAN es negativo, los 8.000 euros que tú has invertido en comprar una máquina, el primer año no te producen nada, el segundo 2.000, el tercero 3.000, el cuarto 4.000, en términos del BAN, te dice que te sale más a cuenta invertir o dejarlo en un banco al 7%. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque en este caso nos produce 2.000 más 3.000, 5.000, 5.000 más 4, 9.000 euros. ¿De acuerdo? ¿Pero en cuánto? En 4 años. Pues ¿qué te dice? Que si tú ese dinero lo hubieras dejado al 7%, hubieras ganado 752 euros más. ¿De acuerdo? Con lo cual, cuando el BAN es superior a 0, lógicamente significa que vas a obtener más ganancias que en otra inversión que te dieran el 7% de interés. Véase una inversión bancaria.
Si el van es negativo, lógicamente se producen pérdidas. ¿Y qué sucede cuando el van es cero? Que te da lo mismo invertir o no invertir. Y ahí es como os digo yo, mi idea es que el consejo que os daría es que no invirtáis. ¿Por qué? Porque obviamente si el van es cero, significa que si tú dejas el dinero en un banco no te arriesgas para nada y te dan unos intereses que son exactamente iguales que los de esta inversión. Y de hecho aquí, si os dais cuenta, os pongo una fórmula para, en vez de tener que hacer todo este rollo de menos a más q sub 1 dividido entre 1 más k más q sub 2 dividido entre 1 más k elevado al cuadrado y así sucesivamente, pues hay una fórmula matemática más fácil. Si os dais cuenta, yo pongo en la celda A, justo, vamos, se puede ser en la celda A en la que te dé la gana. Tú pones lo que es el desembolso inicial y luego los flujos de caja que tengas y luego en otra celda pones el porcentaje o tipo de interés que te van a dar y ¿qué obtienes en esta celda? ¿Ves? Menos a sub 1, o sea, a sub 1 que está en negativo, más el VNA de todas estas cifras, ¿de acuerdo? Punto y coma entre una cifra y otra cifra, ¿de acuerdo? B3.B, B1, ¿de acuerdo? Cojo y con esto ¿qué obtengo? Obtengo directamente cuánto me va a producir. Si te das cuenta me da 978. En el caso del TIR es exactamente igual, pero al revés. Lo que hago es yo saber los flujos de caja, yo doy por hecho que el van es igual a 0 y directamente ¿qué hago? Buscar qué porcentaje es lo que me va a producir esta inversión. ¿De acuerdo? Bueno, voy a dejarlo aquí, espero que con eso te valga. Creo que más adelante mi idea es seguir con esta historia, o sea, colgaros vídeos para ver si os sirve. ¿De acuerdo? Un saludo.